Buenas tardes, nosotras somos el grupo del podcast Diarios de Existencia y para empezar vamos a presentar a nuestras panelistas, Edith, Juanita y Valentina. Hola, mucho gusto. Yo soy Edith Mariana, actualmente estudiante de diseño y muy emocionada por estar acá. Hola, yo soy Juanita, estudio Derecho y pues estoy emocionada por la conversación de hoy. Hola, buenas. Yo soy Valentina, estudio Ingeniería de Sistemas y Computación y estoy emocionada por la charla que vamos a tener. Bueno, el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre el rol de la mujer y aunque creo que todos tenemos como bastante claro que ha estado muy de la mano con cambios culturales, económicos y políticos, hoy nos vamos a centrar en cómo ese rol se ve diferenciado de acuerdo a la clase socioeconómica y como las propuestas materiales y simbólicas que se les representan a las mujeres de acuerdo a su entorno. Entonces, con esto podemos empezar con la afirmación que fue la de nuestra tesis, de que la vivencia y definición del ser mujer no es universal, sino que está marcada por la clase social y que genera experiencias desiguales incluso dentro del mismo género. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, en realidad siento que es una conversación bastante interesante porque justamente durante muchos años se han venido realizando demasiados estudios de cómo el rol de la mujer ha avanzado a lo largo del tiempo y pues claramente sí se ha visto un cambio exponencial. Sin embargo, todavía hay muchas cosas como que quedan por discutir, como pues el tema que tú nos estás comentando y ver cómo ese rol se va como complejizando al pasar el tiempo. Sí, y pues yo siento que cuando uno habla de ser mujer, siempre pues se habla mucho como de esta experiencia femenina común y a pesar de que sí existe, igualmente pues o sea, como vivimos, como trabajamos y cómo somos evaluadas, igualmente pues como que influye en cómo o sea, se pasa la experiencia de las mujeres. Y pues sobre todo la posición socioeconómica pues es muy importante. Entonces, yo vi pues una de las lecturas que nos dio el profesor y pues se me hizo muy interesante, se llama La vida de una señora de bien. Habla de la vida de Laura de Ureta. Su vida se muestra como en la élite económica y como ser mujer en esta no implica precariedad material, pero sí un conjunto estricto de demandas simbólicas. Entonces, Laura es la esposa de Ernesto Ureta y pues este es un hombre como inminente, un hombre de empresa y como que él encarna ese rol y pues no, bueno, le hace a Laura encarnar como ese rol de mujer constreñida, como que solo existe para sostener como la reputación de la familia. Entonces esto pues muestra mucho como las mujeres de élite igualmente tienen un rol muy diferente ya como a las mujeres que viven en contextos socioeconómicos mucho más vulnerables o más difíciles. Entonces, Laura muestra cómo el estatus no la libera de su rol de ser mujer, no la libera de tener la obligación como de hacer el cuidado de la familia y pues no solamente el cuidado, sino que además se le impone lo de la reputación. Y pues esto es muy importante también en su historia porque ella se siente muy como, no sé, como súper metida como en su vida y en que solo puede hacer lo que la gente le dice. Y pues esto muestra mucho como este impacto de su, pues como de su estatus. Y pues esto lo podemos ver como en comparación a las mujeres que viven como en contextos más difíciles, en cómo ellas no solamente tienen ese rol de mujer, de cuidado, de ayudar en la casa, sino que además tienen como esa imposición de el trabajo. O sea, pues ahora como en la historia hemos visto antes, pues las mujeres pues no trabajaban, podemos ver que ahora a las mujeres como de contextos socioeconómicos más duros, pues les obligan, pues no las obligan, pero pues también están como con esa presión de trabajar y también como que dar por su familia y tener dinero. Y pues eso es como algo que le dan mucho más a las mujeres pues pobres o pues de clases bajas. Y de hecho quería decir una cosa ahí con respecto a eso, porque ya lo hemos venido discutiendo y toda la cosa, que siento que es muy interesante como justamente ahí sí el rol como de el estatus, en este caso es un status quo alto
y es un estatus donde idealmente se pensaría como, ay no, la mujer va a tener la capacidad de que la ayuden en la casa, de que la ayuden en esto, que la ayuden en aquello, pero pues que al final, al fin y al cabo, como que también por la misma ideología que se ha venido generando a lo largo de los años y entre esa ambigüedad de ser conservador, liberal, etcétera, como que se genera un choque entre no solo como nosotras como mujeres, sino también, digamos, la visión y cómo nos representamos hacia el mundo. Entonces eso me parece bastante interesante. Totalmente. O sea, en esa, como en esa línea de ideas, en la historia de Laura se mostraba mucho que ella sentía que hasta como sus oportunidades de expresarse eran controladas. Entonces, cuando intentaba escribir, hablar o simplemente opinar, Ernesto siempre se encargaba como de recordarle cuál era su lugar. Entonces, esto como que marca mucho el rol de ella, de una mujer como sumisa, y pues sí, como lo que dices, como uno piensa que las mujeres que en un estatus más alto pues pueden tener como libertades, pero en realidad se vuelve como un contexto más abrumador y pues abrumador de otra manera, porque podemos ver que o sea, las dos mujeres, sean en contextos privilegiados o no, igualmente se ven como vulneradas por este rol, pero se ven vulneradas de formas diferentes. Entonces, como vemos, se ve como como que la atacan más como su expresión y que sea como la mujer perfecta, y ya por el otro lado, pues ya como una presión más de ser una mujer que hace todo, pues porque tienen que no solamente cuidar a los niños, no solamente cuidar de la casa, sino también como trabajar y pues poder como mantener a su familia. E incluso, ah, no, vale, tú sigue, que yo estoy Dale. aquí. No, pues hay un texto. Bueno, este texto lo escribe una mujer que se llama como Mujer, Religión e Industria. Pues es un texto que habla como mucho en el contexto colombiano, más que todo como en Medellín y como ciudades cercanas. Y habla mucho como de la mujer, como trabajando en la industria, pero como que buscaban cierto perfil de mujer. Buscaban a mujeres desde chiquitas, jóvenes, que fueran muy creyentes en la iglesia, que fueran solteras, que de pronto no tuvieran como esa ayuda económica y las obligaban como mucho a trabajar y como que también se veía mucho como eso que hablas, como de silenciarlas, porque en muchos casos cuando o las maltrataban o las violaban o las acosaban sexualmente, no se tenían en cuenta con lo que ellas decían, ¿sabes? Y como que tenían que callarse porque podían perder el trabajo solo como por hablar. Y pues también las explotaban muchísimo, ¿no? Pues en esa época no habían derechos laborales, no había como ningún mecanismo de defensa como para poder reclamar y era o perder su trabajo y ver cómo, de dónde va a sacar dinero yo para sostener a mi familia, porque si estoy trabajando es porque lo necesito. Y entonces pues también como que se puede ver eso como en las dos clases sociales, como que no, la mujer no tenía como la voz para decir que esto me pasó porque o no le van a creer o pues iba como a traer como muchos problemas. Entonces su lugar era simplemente trabajar. Y pues además de eso, muchas industrias, más que todo las textiles, si una mujer se casaba, la echaban, precisamente por esa idea de que tenía que estar en la casa, tenía que estar cuidando a los hijos, tenía como ese papel como vital en el hogar de que tenía que hacer y no podía trabajar, o sea, tenía que estar en la casa. Y, Entonces se ve como históricamente ahí. y de hecho, o sea, también ahí es muy curioso porque, o sea, igual revisando entre todas las fuentes y eso están en un contexto que son como, que es 1980, 70, 90, que igual, o sea, ya es un buen tiempo hacia acá. Y de hecho quería añadir como en relación a lo que está diciendo Vale, en una de las fuentes que yo tuve la oportunidad de leer, que justamente el nombre es aspectos de la... Ah, no, perdónenme, ese no es. Es Derechos Ciudadanos de la Mujer en Colombia, que es justamente se hace como este estudio y este énfasis de cómo a medida que ha avanzado el tiempo dentro del contexto colombiano, cómo se ha definido la mujer en sí dentro de la Constitución y pues ya hablando un poco en un nivel más formal. Y de hecho es muy curioso porque inicialmente ni siquiera se mencionaba a la mujer dentro de la Constitución. Entonces es prácticamente como si se diera obsoleta su existencia dentro del contexto cuando sabemos que afortunadamente somos bastante importantes en general. Y no solo eso, sino que también al final y más adelante en las últimas versiones, antes de ya la final, que es la que actualmente tenemos en la Constitución de Colombia, en donde justamente para que una mujer fuera mujer tenía que estar casada, porque si no,
no se definía como mujer, como ciudadana, más bien esa es la palabra, como ciudadana dentro de Colombia. Y ya después ahí viene también un poco la brecha social y los contextos en donde una mujer podía aplicar a cargos públicos o ser parte de la ciudadanía, justamente gracias a que podía estudiar, a que se podía formar, a que podía hacer parte de una universidad. Y justamente, o sea, uno lo pensaría desde esta posición, igual que nosotras cuatro somos mujeres bastante privilegiadas, afortunadamente, que, o sea, no tiene nada de sentido eso porque, por ejemplo, una mujer que vive en un pueblo aledaño pues, de Colombia en general o fuera de la ciudad, que es donde en cierto sentido más oportunidades se ven, prácticamente nuestra misma existencia en esos lugares quedaría obsoleta. O sea, si hoy en día, y también con base en esas fuentes que estamos hablando, no hubiésemos tenido como la oportunidad de estudiar o incluso de casarnos, porque también eso es muy ambiguo, es muy complejo como definirnos a nosotras mismas dentro de ese contexto e incluso podría llegar a ser un poco minimizante. Esa no es la palabra, pero nos minimiza un montón dentro de todo, como toda esa participación. Y quería añadir también otra cosa con base en lo que estaba diciendo Juana, que me parece muy interesante y creo que es algo que se sigue viendo hoy en la modernidad, incluso con las brechas sociales, en donde genuinamente se espera que las mujeres logren hacer todo. Entonces, obviamente sí genera una presión demasiado grande en todos los contextos, desde la mujer que no tiene, digamos, ese privilegio hasta la mujer que sí tiene el privilegio, en donde a la mujer que sí tiene privilegio, eso lo hemos notado en las redes sociales, se dice como, ah, no está pendiente de sus hijos por andar pendiente del trabajo. Mientras que la mujer que sí está súper metida en la casa, súper pendiente de sus hijos, es como, ay, pero entonces la mujer o la mamá no está trabajando. Entonces, ¿por qué no está haciendo las dos cosas al tiempo? Entonces, justamente se nota esas tensiones y esos choques, que igual hay puntos de comparación y hay puntos de que se comparten dentro de la brecha social que existe. Total, a mí me pareció muy interesante también pues lo que hablabas de la Constitución y cómo pues antes las mujeres ni siquiera estaban ahí y pues obviamente ahora ya tenemos como una normativa más extensa de las mujeres que se puede considerar pues obviamente como un logro, pero si vemos como en la materialidad, como en la realidad, pues esto en realidad no ha sido tan pues no nos ha beneficiado tanto. Por ejemplo, pues lo que hablabas de que las mujeres antes solo si se casaban, no, o pues hablaban las dos creo, de que si las mujeres se casaban ya no podían trabajar. Yo siento que pues obviamente el hecho de que podamos trabajar es un logro, no, pues no hay, o sea, es obvio, pero algo muy importante que veo pues en, como en los contextos más pues, de estratos como bajos es que puede que como la regulación moral o pues eso de la reputación no sea tan importante, pero pues ellas tienen que entrar como al mercado laboral, no por como elección, sino por necesidad. Y lo que decías, como de que ahora las mujeres tienen que hacer todo, tienen que, y pues tienen también como este juicio moral. Entonces, como en la realidad no se ve como esos logros de, pues como normas formales que nos dan como más derechos, porque pues sí, por un lado sí, pero no entienden que el contexto socioeconómico y el contexto pues hasta étnico, hasta, o sea, muchos contextos de la vida de las mujeres influyen en cómo esas mujeres pues pueden como tener más derechos o no. Entonces se ve como en los contextos vulnerables, estos como logros formales no se traducen a la realidad. No, mira que sí estoy como muy de acuerdo. Y, ¿sabes? Hay un texto que se llama Píldora Castilla. Básicamente como habla como en un tipo de conflicto entre como si dejar que la iglesia decida que como las píldoras para prevenir que pues una mujer quede embarazada o pues para poder abortar porque simplemente no quieren tener más hijos en vez de como solo como tener la abstinencia o como simplemente busca como censurar como todos esos temas sexuales porque de pronto no es lo que busca hablar la iglesia, como que es toda una tensión ahí, pero esa charla, aunque el texto no lo dice, debe ser más como una charla como sobre las mujeres, como que tienen como un contexto socioeconómico como muy bueno, porque yo estoy segura que incluso sigue pasando hoy en día, que muchas mujeres que ya son como de muchos recursos más bajos no tienen ni siquiera idea como de qué son los métodos
anticonceptivos, de que pues haya embarazos que ni siquiera se hayan dado cuenta 4 o 5 meses después, que por esa razón fue que hace como 2, 3 años fue que aprobaron el aborto hasta los 6 meses de gestación, más o menos. Y pues yo creo que sí tiene mucho que ver como con ese contexto socioeconómico, pero que hay muchas personas que generalizan como lo estaba haciendo en ese momento ese artículo en los años 60, 70, que son todas las mujeres y no deberían como tener eso en cuenta. Y en realidad sí toca tener en cuenta el contexto, porque o sea, sí afecta mucho como lo que saben o lo que no saben, afecta mucho lo que pueden decidir o no pueden decidir. Y pues sí creo que afecta mucho. Hay muchas personas que, por ejemplo, no, o sea, saben que pueden votar, pero no lo hacen porque no creen que haga nada y simplemente es que de pronto sí, pero no saben. Es precisamente por eso, porque no tuvieron la mejor educación para poder informarse, saber cómo, bueno, de pronto si hago algo, puedo resolverlo. Y esto también pasa mucho en el contexto de las mujeres, más cuando son como tan, que se tienen que dedicar a una cosa o no, como que o trabajan o se dedican a su familia. Eso es muy, como está también muy como caracterizado por esa parte socioeconómica, porque muchas veces las que trabajan no van a ser las chicas que pronto no tuvieron la oportunidad de estudiar, siquiera terminar la primaria o el bachillerato, sino que van a ser las que al menos terminaron el bachillerato, van a decir, voy a trabajar, porque simplemente no les van a dar el trabajo porque no tienen ni siquiera el título de termine primaria, termine bachillerato. Entonces creo que también esa charla es como un poquito difícil como de mantener porque simplemente es o me caso porque no tengo más que hacer, yo solo me puedo dedicar como a limpiar casas y ya, o sea, no tengo ninguna otra forma como de trabajar, entonces me dedico a mi familia. Y pues sí, o sea, yo siento que también es como una charla como entre esa, como ese lugar de enunciación, como de tengo los recursos con qué. Sí, entonces pues sí creo que hay que tener mucho como en cuenta eso, como al momento de hablar de eso, porque sí es muy, muy importante. E incluso yo siento que justamente también todos esos estigmas, porque al fin y al cabo son estigmas sociales, se han dado muchísimo, obviamente por la presencia del patriarcado, que en todas las culturas inicialmente se minimizaba el rol de la mujer y pues el que valía ahí era el hombre. Y de hecho quiero compartir una experiencia personal que ahorita hablando y pensando me parece muy curioso. Yo trabajo en un call center que es de ventas, en donde casualmente la mayoría de personas son hombres. Y yo siempre me pregunté como por qué contratan más hombres que mujeres, cuando incluso hay, no sé si me estoy equivocando, existe una ley que dicen que tiene que haber un sentido como de paridad entre las personas que entran a una compañía. Y una vez yo estaba hablando con uno de mis jefes y él me dijo, lo que pasa es que para este trabajo las mujeres son muy emocionales. Entonces, pues obviamente en muchas ocasiones puede que no funcionen dentro del contexto porque se les puede llegar a decir algo y de una vez chocan. Entonces eso es muy curioso porque justamente también demuestra como esa evolución, pero también ese pensamiento un poco antiguo de definir a las mujeres por tres cosas, ¿no? Y que al fin y al cabo lo terminan resumiendo en nada, ¿sí? Y de hecho, con eso también como que quería hacer énfasis en la otra fuente que también pues medio busqué e investigué, y es que son justamente los aspectos de la condición jurídica de las mujeres, en donde esta fue publicada alrededor de 1992. Sí, perdónenme, sí, para alrededor de 1992, que igual no es un tiempo tan lejano, o sea, estamos en el 2025, fue hace un par de años, en donde justamente el autor hace una diferencia entre las mujeres de mayor como estatus y las que viven pues justamente dentro de un contexto un poco más marginal, y se definían las primeras mujeres como las primeras que les decía que son las que tienen un estatus más alto como vírgenes madres, en donde ellas eran esposas respetables que debían renunciar a sus libertades para justamente tener como para que su marido las coincidiera a sí mismas como unas buenas mujeres. Mientras que a las mujeres pues de bajos recursos, al contrario, se les asociaron históricamente directamente con el trabajo doméstico, la servidumbre, la reproducción forzada o incluso en muchas ocasiones la prostitución, en donde justamente ahí se marca esa diferencia, en donde primero el rol de la mujer siempre lo están definiendo los hombres en parte, y dentro también de la misma sociedad y dentro de los mismos esos estatus que existen, y del mismo modo se describe como justamente pese a que se ha avanzado
en esa época, en 1936, se reconoció parcialmente la capacidad de una mujer de ser mujer por solo lo que ella es. Igual es injusto ya que la mujer colombiana por sí sola ha luchado para tener, que es lo que tú estabas diciendo, Vale, y también Juana, ha luchado para tener su propia preparación intelectual, en donde ellas, por un lado, sí terminan el bachillerato, etcétera. No obstante eso, igual siempre buscan otros medios que directamente no son formales o no son directamente ligados a una universidad, a un trabajo X o Y cosa, sino que buscan sus propios conocimientos a través de la informalidad. Entonces, pues también obviamente ahí se ve un poco esa lucha, no solo por las personas que tienen el estatus más alto y que somos, y pues que son mujeres privilegiadas, sino también por las mismas que vienen de estatus, perdón, de recursos o que tienen recursos económicos más bajos, en donde se ve el contraste y el choque, en donde ambas han intentado luchar, pues obviamente por abrirse su espacio y abrir su lugar. Y eso también me recuerda un montón a la historia que nos contó André, que hizo de la familia, en donde justamente se ve como pese a esa falta de cosas, como que siempre, y es algo también muy colombiano, que eso se sabe, echada para adelante, como vamos con todo a ver qué pasa. Y también eso es algo que nos caracteriza un montón de qué voy a hacer yo para hacerme notar, pero que igual eso crea un choque. A mí en esa parte me gustaría añadir que también me parece que se intentaba como hacer ver que las mujeres de clase más baja llegaban a tener como un poquito más de independencia por el hecho de ellas verse forzadas como a trabajar y a ganar su propio dinero, pero de todas formas como que aunque no sea como tan fuerte el tema de como el cómo se ven en sociedad o ese tipo de cosas, de todas formas sí llega como el asunto de que trabajan y bueno, tienen como sus propios ingresos, pero de todas formas muchas veces esos ingresos son controlados por sus parejas o trabajan, pero también de todas formas son ellas solas las que se encargan de absolutamente todo lo del hogar, todo lo de los hijos. Entonces, como que de todas formas, como que el mismo modelo de hogar y tener que ser ellas las que se encargan de todo, aunque ellas también sean las que proveen económicamente, eh, se ve en ambos lados, como siento que en una de las fuentes, en este momento no recuerdo cuál, intentaban hacer ver como que este tema de que en las clases bajas no sea tan importante como la reputación, eh, era como un poquito más suave, pero termina siendo como el mismo modelo igual. Me acuerdas un poquito a un texto que se llama La cartilla del hogar, modelo obrero, que pues, se publicó en 1938. Este básicamente como que habla mucho como cómo es el rol de la mujer, que estaba como intentando imponer como el Estado y como todas las élites, como en general, o sea, sin importar, o sea, fueran de clases altas o fueran como de clases bajas. Básicamente este libro, pues como que si las mujeres fallaban como en su misión, como que fracasaron como mujeres, ¿sí? Y básicamente su misión era como tenían que casarse, tenían que cuidar la casa, tenían que ponerla bella, que fuera ordenado, que fuera pacífico. Eh, También decían que tenían como que tener ciertas virtudes como de sacrificio, de dedicación absoluta por la familia, que tenía que haber responsabilidad como por el aseo y como por el ambiente que tenía que haber en el hogar. Y ahí como que recalcan mucho que el papel del hombre es proveer para la casa, que tiene que y que la mujer es como la administradora doméstica, como estabas diciendo, que ella es la que coge y cubre todos los gastos. Si hay un problema con la casa, ella tenía que sacar de ese dinero y resolverlo, porque su responsabilidad era el hogar, o sea, los niños y la casa como tal, y como que no tenía ningún otro rol, o sea, ese era su rol. Y el del hombre era salir a trabajar y conseguir dinero y ya. Y es como muy generalizado este rol, o sea, como que pasaba en las clases altas, pasaba en las clases obreras, que pues habla este texto, pero pasaba en todos lados, o sea, era como el rol de la mujer y solo había un rol, o sea, sin importar la clase social. Entonces creo que está como, me pareció como muy interesante como generalizado, porque de pronto sí era así, había unas diferencias, de pronto las mujeres como la alta clase podían tener como otras libertades de pronto antes de casarse, pero tenían que casarse e igualmente seguir ese rol, el de cuidar su casa.
Y de hecho ahí yo les quería plantear una pregunta y también un poco ya alejándonos como de las fuentes que tratamos, que igual en un sentido amplio lo abordamos muy bien. ¿Cómo ustedes cómo sienten esa relación justamente de lo que era antes a lo que es hoy, como ya en la modernidad? Y no solo eso, sino también dentro de esas mismas diferencias sociales, porque eso siempre va a existir. Y pues sobre todo en Colombia se sabe que hay una brecha social muy grande. ¿Cómo ustedes sienten que eso hoy en día se ve? Yo, por ejemplo, considero que pues, o sea, sí han habido como varios como avances, pero digamos, en nuestra generación, por ejemplo, en redes sociales, hace unos años, de unos años para acá se volvió como muy famoso este término de Right, las wow. mujeres y los hombres de alto valor, y era como un término que muchas personas acoplaban a decir como yo no tengo una pareja, si esta pareja no me mantiene en absolutamente todo, y siento que de cierta forma también los hombres terminan afectándose por ese mismo modelo y a veces es muy difícil también como admitirlo, pero como que también se ven esos retrocesos, es decir, a veces tenemos como bastante avance y de todas formas luego la gente vuelve a decir como, bueno, yo no le pediría matrimonio a mi novio porque tiene que ser el hombre el que se arrodille y me saque el anillo. Como que son cosas muy boas, pero de igual forma como que se siguen manteniendo esos roles como súper fuertes y la gente los cumple porque es la manera en la que nos han educado, de todas formas. Totalmente. O sea, yo ahí siento que las redes sociales se han ayudado mucho como a volver como a lo conservador, como a volver a los roles de género, a volver a, a este rol de mujer, pues como dices, como de alto valor, que pues obviamente está completamente arraigado en el patriarcado. Y pues esto como que no solo pues trae un retroceso, como dijiste, sino que también pues muestra como algo pues muy interesante sobre cómo es, cómo volvemos pues como a lo conservador, o como antes habíamos visto como un boom más como de liberalismo, más como de soltar estos roles, pero volvemos como a eso y pues es como o sea, es como un fenómeno interesante. Igualmente, pues sé que eso no tiene nada como tanto que ver, pero pues se me hace interesante como que eso esté pasando porque ayuda mucho como que que estos roles como se arraiguen más y sobre todo porque la sociedad los legitima una y otra vez, no solo como en las redes sociales, sino también como en las reuniones familiares, cuando uno está normal y le preguntan como, ay, ¿ya ¿Y tu tienes novio? novio? No, ay, no, qué bueno que no seas como no sé, o sea, que no estés por ahí como callejeando, o sea, como cosas así que igualmente se mantienen todo el tiempo y que a través como del lenguaje y de las relaciones sociales siento que se mantienen mucho, porque pues ya habíamos hablado como de las normas más como en la Constitución, de cómo pues hemos tenido como un avance en eso, pero como digo, o sea, y como decía anteriormente, en la realidad esto no se traduce tanto, sobre todo como en contextos como Colombia o Latinoamérica, que pues tienen eso muy arraigado también pues por la religión, también como se veía en la fuente de Vale, que pues era como castidad o píldora, pues eso viene mucho de la religión y siento que eso se combina mucho como con el patriarcado y la religión para como crear este rol de la mujer como sumisa y perfecta, que pues hace todo y pues todo lo que hemos hablado más que todo. Pero pues yo sí creo que, o sea, sí han habido muchos cambios. O sea, por ejemplo, mi abuela, ella fue obligada a casarse con una persona que era 20 años mayor que ella. O sea, y fue obligada, o sea, era como, ¿es eso o nada? Usted se va a morir de hambre, o sea, básicamente era así. Y pues hoy en día eso ya casi no se ve. Pero también creo que el simple hecho como tratan diferente a las mujeres como a los hombres. A los hombres los dejan salir solos a la calle a cualquier hora, pierdas, eso no me importa. Y a las mujeres es como, usted no puede estar hasta esta hora en la calle, cuídese que por allá de pronto no es tan bueno. O como a los hombres les dicen como, vaya a un bar, una fiesta, no pasa nada. Y a uno le dicen como,
no, tienes que cuidarte, ojo con las bebidas, no vayas sola, porque, o sea, por más como que siempre está como esa parte como un poquito patriarcal de que toca proteger a la mujer porque es más indefensa. Y como que eso ve como en esas pequeñas cosas, como no deberías estar sola de noche, deberías, porque te vistes como con ropa tan ancha, o deberías usar como más vestido, ser como más femenina, deberías maquillarte más, o sea, como esas cosas chiquitas que, que aunque uno no las nota porque uno como que las vive con eso como todo el tiempo y lo ve todo el tiempo en películas o en la familia o lo que sea, eh, pues igual son cosas pequeñas que aún se ven mucho como como parte, como el legado del patriarcado, ¿sí? Como que tengo que casarme igual en algún momento de mi vida. Bueno, ahorita ya lo de los hijos como que ya no va tanto porque pues ha cambiado mucho, pero también está como, bueno, yo sí quisiera que tú tuvieras hijos, porque pues igual el niño de una familia está como muchas esas pequeñas cositas que, aunque sí han cambiado, siguen ahí, porque sigue habiendo como ese legado, o sea, así sean cosas pequeñas. Sí, y de hecho quería añadir también para ir concluyendo, me parece muy curioso también con base en lo de la segunda fuente que hablé de la diferencia que se hace de las mujeres de clase social alta y clase social baja, como que por las redes sociales ha vuelto mucho ese concepto y que me parece una cosa muy loca del tradwife, ¿no? Entonces la esposa tradicional. Ustedes no sé si vieron esta chica que era bailarina de ballet y al final pues como que la historia y lo que cuentan en uno también de los podcasts y las entrevistas que le hicieron, es como que le dijo como porfa quédate en la casa para que ayudemos a los hijos y producir lo que ellos producen en su granja. Pero entonces ahí también se ve mucho esa diferencia en cómo, o sea, se puede ver de dos formas posibles. Por un lado, como la mujer que gracias al privilegio que le otorga su marido, tiene la oportunidad de retirarse de su trabajo e incluso, por ejemplo, en este caso, abandonar pues parte de sus sueños para justamente dedicarse 100% al hogar, digamos, cumplir ese rol de madre ejemplar o esposa ejemplar. Mientras que, por otro lado, en el rol de las mujeres que vienen de clases sociales más bajas, se evidencia y se ve como ellas sí tienen que, por un lado, cuidar a sus hijos, por otro lado, eh, estar en el trabajo, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y siento que lo único que hace eso al final es potencializar esa idea y esa presión que se genera en el contexto de la mujer, en donde se dice como, o sea lo que tú estés haciendo, sea en la clase social en la que estés, igual tienes que cumplir con tus responsabilidades, ya que tú fuiste quien dio, digamos, a la luz al niño o a la niña. O tú fuiste quien decidió, también he escuchado mucho eso, tú también fuiste quien decidió ese camino o esa vida. Entonces, digamos que en ese sentido, igual siento que hoy en día, y más por lo que decía Juana, que por alguna extraña razón se está volviendo mucho a este lado conservador, en donde las mujeres tradicionales, las esposas tradicionales, donde claramente igual eso que estamos viendo que sucedió hace unos 30, 40, casi 50 años, se está trayendo a colación otra vez hoy en día en nuestra sociedad y en este siglo que es donde nosotros habitamos y que nosotras en ese futuro tenemos que al final tomar la decisión de qué va a pasar porque nosotras somos las que vamos a salir al mundo ya después de estudiar y todo lo que sea. Yo le quería agregar a eso también como que siento que es pues el hecho de que las tradwives sean como algo como conectado a las clases sociales altas, siento que también hace que la exposición de estas como en las redes sociales se vea como más como, Normales. como interesante, ¿sabes? Como que hace que las personas quieran eso, Es una lo hace como aspiración. carismático. ¿Qué? Se convierte en una aspiración. Exacto, una aspiración totalmente. Entonces, las mujeres que pues pasan mucho tiempo en redes sociales y además hablamos de que pues, las personas que más están en redes sociales son adolescentes, pues que tienen como más impacto en lo que están viendo, pues esto hace que muchas niñas, pues adolescentes quieran esto, quieran verse como tradwives porque eso pues sí, como lo conectan automáticamente con tener un buen estatus o tener plata o tener
pues sí, como una familia tradicional y que el esposo haga todo y pues pues no, que provea más que todo económicamente, mientras que pues uno cocina, uno cuida a los niños y pues obviamente esto es problemático porque hace que se vuelva como pues a estos roles de género, como vemos, pero más como en la reputación, porque pues esto también está muy metido en esto, porque las tradwives que vemos como en las redes sociales siempre se ven perfectas. Yo pues pienso mucho como en Nara Smith, creo, no sé si la conocen, que pues ella siempre pues tuvo como ha tenido como 4 hijos y su última hija pues la tuvo normal y subió una foto como una semana después como con el estómago súper plano y yo no sé qué, entonces era como estas imposiciones como también del rol de que sean perfectas todo el tiempo, entonces acaba de parir y ya la semana está completamente perfecta, no tiene nada, súper bien, pues obviamente crea como expectativas muy difíciles de alcanzar a las mujeres y pues sobre todo como a las adolescentes que pues ven eso y dicen como, ay, total, eso se puede. Totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y bueno, entonces ya para ir concluyendo la conversación que acabamos de tener, creo que todas estamos de acuerdo en que la desigualdad es algo que atraviesa todo el espectro femenino y que aunque las clases sociales nos determinan como expectativas o limitaciones distintas, está presente en todo lado. Entonces, nada, pues la experiencia de ser una mujer nunca ha sido algo universal, aunque hay patrones que se repitan y aunque tenemos desigualdad como externa, también la tenemos dentro de nuestro propio género y es una problemática de la que tal vez no se habla mucho. Entonces no sé si alguna quiere añadir algo más. No, siento que realmente fue perfecto. Muchísimas gracias a todas por el espacio. Siento que se generó una conversación muy interesante y son espacios que igual la clase es una gran excusa, pero que se deberían generar más constantemente en nuestro día a día y con nuestros mismos amigos. Total, y pues también esperamos que las mujeres o pues todas las personas que vean este podcast pues puedan como adentrarse más en estas conversaciones y pues que les parezca muy interesante el tema, porque lo es, y pues que vean todas pues los aristas que entran en estos problemas, pues se me hace muy interesante y siento que fue una conversación muy, muy chévere, muy, muy interesante. Entonces, pues, Y que pues al fin y al cabo es tener este tipo de conversaciones te ayuda como mucho a entender como tu propio contexto, como a entender más cosas que uno normaliza mucho y que a veces es muy bueno cuestionarse como yo por qué aspiro a esto, yo por qué opino esto. Y pues igual siempre una discusión va a enriquecer y pues más si es como un tema tan interesante, más si en este caso que este tema es como muy del rol de la mujer, como que si lo hablas con otras mujeres, como que uno puede llegar a entender como mucho más como lo que implica ser mujer o no y lo que implica como todo su contexto, ya sea económico, político o social. Súper, muchísimas gracias, chicas. Entonces, eso sería todo.